On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería su vida si el dinero no fuera una preocupación? ¿Cómo sería su vida si pudieran trabajar en algo que realmente les guste o apasione? ¿Si pudieran tener una jubilación digna? ¿Si pudieran asegurar el futuro de sus hijos? ¿O simplemente si pudieran hacer lo que quieran porque no necesitan preocuparse más del dinero? Lo que nos impide estar haciéndolo es simplemente atreverse. Atreverse a actuar de una manera diferente en la vida y respecto del dinero. No importa la edad, lo que hay que hacer es tomar acción masiva. ¿Qué es esto? Sigan escuchando, sigan viendo. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach. Bienvenidos al 7º programa de Pensar en 360. Un café, un momento para reflexionar. Esto es Pensar en 360. ¿Les ha pasado alguna vez que se encuentran con una persona que tempranamente les llama la atención, que los inspira? Bueno, me pasó a mí hoy con el invitado que tenemos, que lo conozco solo hace unos 2 meses, algo así. Es una persona joven y a la vez muy sabia. Y su historia personal nos puede servir a muchos de ejemplos, también por lo demás para mí. Estoy hablando de Víctor Sánchez. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Juan Enrique, bien, gracias. Gracias por venir especialmente de Viña del Mar Así a es. compartir con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti. A ver, las presentaciones siempre las tengo que leer porque son largas y no quiero ser injusto y dejar algo fuera. Así que Víctor Sánchez Segura es ingeniero de profesión y es además inversionista. Tiene 32 años y junto a su señora ya cuentan con 5 departamentos, una casa, una oficina en el centro de Viña del Mar y varios estacionamientos y bodegas que les han permitido contar con un respaldo financiero para iniciar otros proyectos. Así es. ¿Ya? Y además, él es el autor del libro Libertad Financiera, hoy. Ahora ya. Libertad Financiera, ahora ya. En este libro él comparte cómo han logrado conseguir en tan solo 4 años todas estas cosas que recién mencionábamos. Y además nos enseña a tratar temas relacionados con el dinero y con las finanzas personales. Imagino que a algunos de ustedes eso les interesa. ¿Ya? Adicionalmente, y siguiendo su propósito, Víctor se certificó como coach de vida y liderazgo. De hecho, es ahí donde lo conocí, en ese proceso de certificación. Y actualmente realiza sesiones de coaching financiero para todos aquellos que quieran mejorar su calidad de vida y tomar el control sobre sus finanzas personales. Víctor, quiero que primero nos inspires. Cuéntanos tu historia personal. ¿Cómo es que llegaste a escribir este libro? Y entiendo que vamos a verlo después con otro que está en la puerta del horno. Así es. Y hoy día, justo ante el programa, me desayuné que tienes un tercer libro del que yo no tenía conciencia, que no tiene eso sí nada que ver con esto. ¿Cómo es que llegaste a escribir esos libros y cómo es que a tu edad, 32 años, ya tienes todo esto que te relaté, los departamentos, las casas, etcétera? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que hay 3 grandes hitos que marcaron mi vida. El primero de ellos fue en mi época universitaria, donde me tocó dormir en un colchón inflable durante varios meses. Me tocó hacer magia en los semáforos para poder comer, entonces en algún momento... ¿Eres de esos que se paraban en las esquinas y es. hacían trucos y después pasaban con el... Justamente. ¿Ya? Entonces yo creo que ese momento de necesidad me dijo en algún momento, no quiero esto para siempre. ¿Ya? Después, una vez que ya empecé a trabajar, luego de que me despidieran de mi primer trabajo, me di cuenta de que todo mi estilo de vida se sostenía en una sola cosa, que era mi sueldo. Y claro, cuando ya no tenía ese sueldo, mi vida se desmoronó y lo pasé mal. Vámonos un poquito más despacito porque yo creo que lo que a ti te pasa, o te pasó mejor dicho, puede estar pasando, le ha pasado mucho a la gente que nos escucha y nos ven. Cuéntanos más en detalle.
Tú estudiaste, a ver, ¿tú eres originario de Viña? No, yo vengo de Puerto Aysén, 11ª región. Puerto Aysén. Así Yo creo es. que eso es súper importante también. Okay. Y creciste allá, qué sé yo, con todo el rigor que eso significa, en términos de mucha extensión de terreno, poca gente, Justamente, sí. mucho rigor climático, de repente también no todo el acceso a la modernidad que se tiene en el resto del país, hasta incluso por factores geográficos, de distancia, etcétera. Okay. Correcto, sí. Estudiaste allá, terminaste el colegio allá, y ¿qué es esto de saltar de Puerto Aysén a Viña? Sí, yo me vine a estudiar a Valparaíso, justamente porque allá en Aysén es como una isla, una burbuja donde uno vive su vida y está un poco alejado del resto. Y no hay muchas oportunidades luego del colegio en la enseñanza media. Entonces, lo mejor es migrar. Yeah. Afortunadamente, mi familia siempre me preparó para ese momento, así que después me la supe valer por mí mismo. Uh-huh. Así que así fue como llegué a Valparaíso a estudiar, y ahí pasaron muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría de los estudiantes saben lo que es aprender a arreglárselas por sí mismo, Uh-huh. aprender a manejar el primer dinero que llega. Uh-huh. Y lamentablemente no tenemos quien nos enseñe a manejar el dinero. O sea, uno aprende a la fuerza. Sí, sí, claro. Okay, llegaste a estudiar y ahí estudiaste ingeniería, ¿no? Sí, Estudiaste y ahí para llegar a estudiar ¿tuviste beca? justamente. Okay. Sí, yo llegué a estudiar. El apoyo, obviamente incondicional de mi familia, me permitía un techo para poder vivir. Yeah. Pero ya el resto tenía que arreglármelas con beca tanto de excelencia académica como deportiva. Yo jugué básquetbol en la universidad y gracias Okay. a eso me logré alimentar Yeah. y tenía un apoyo adicional. Bien. Pero ya los últimos años, cuando ya estaba en la fase final y no tenía ya la beca, no tenía ese tipo de apoyo extra, hubo que arreglársela. Claro. Yo vivía con mis hermanos, nosotros somos 4 hermanos y 3 ya estábamos en proceso de estudiar en la universidad. Okay. Así que era muy pesado para nuestra familia. Y ahí fue cuando tuve que salir a las calles, hacer magia, que era algo a lo que me dedicaba antes. Yeah. Y gracias a eso igual logré sobrevivir varios meses. Okay, eso de que tú hacías magia me ayuda a entender entonces tu primer libro que tenía que ver con temas de magia. Exacto. Como bien tú decías, era una sorpresa que yo tengo guardada por ahí. Este libro se llama Crece en el mundo de la magia y es un libro de fantasía. A la gente Yeah. que le gusta Harry Potter, El Señor de los Anillos y esas cosas, Uh-huh. probablemente les vaya a gustar. Este Okay. libro está en Amazon en este momento, lo pueden buscar por Bien. ese nombre. Y bueno, después, Ajá. más adelante, si quieren, hablamos de ese tema. Pero Sí, okay. Y ese libro lo escribiste a propósito de justamente este gusto tuyo o interés por la magia, que además de paso te ayudó también a sostenerte. sí, de todas maneras. Uh-huh. Okay. Terminaste de estudiar, te titulaste, y ahí ¿qué pasó a continuación? Bueno, yo terminé muy joven de estudiar, a los 23 años ya era profesional y entré a una buena empresa, a un buen puesto, pero no tuve proyección ahí. La empresa en algún momento decidió echar a la gente Ya. y yo fui uno de esos. Okay. Y ahí fue cuando recibí un gran porrazo y me di cuenta de lo importante que es el tema del dinero. ¿Por qué? Porque mientras uno tenga su sueldo, todo funciona bien, Sí. uno paga sus cuentas, se planifica y todo. Pero cuando esa fuente de ingresos ya no existe, la vida se te desmorona. Y además, a mí siempre me vendieron el hecho de que la carrera era muy buena, que iba a encontrar pega rápido, pero no fue así. Me demoré casi 7 meses. 7 meses. 7 meses y obviamente ahí las finanzas ya no aguantan. Uh-huh. Tuve que vender muchas cosas. Yo soy amante de las motocicletas, tuve que vender mi moto, me tuve que ir del lugar donde vivía. Yeah. Me las tuve que arreglar ahí. Agradezco mucho a la gente que me brindó apoyo en ese momento, Uh-huh. pero fue un momento duro. Me imagino que sí. Sí. Porque además, claro, tú dices, a mí me gustan las motos y tuve que vender aquello que más me gusta. Es decir, Exacto. hablemos de practicar el desapego. Justamente, sí. O sea, la supervivencia está primero y hay cosas más importantes como es subsistir, comer, vestirse, ¿cierto? Antes que gozar de esos placeres. Okay. Pasaron 7 meses y ahí encontraste nuevamente trabajo. Claro. Ya. Pero esta vez dije, ya había algo que me hacía ruido. Dije, ya hay que hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Porque uno nunca sabe cuándo uno puede perder su trabajo. Uno puede ser el mejor, pero las decisiones las toman otros.
Y es interesante porque la gente siempre dice, no, yo prefiero la seguridad que me da un sueldo. Claro, Y tú nos estás diciendo todo lo contrario. exacto. De hecho, el ser empleado es lo más inseguro que existe. ¿Por qué? Porque, como bien dije, todo el estilo de vida se sustenta en una sola cosa. Y si esa cosa desaparece, todo se desmorona. Entonces, el llamado es un poco a pensar en generar otras fuentes de ingreso para que el estilo de vida se sostenga en más patitas, y si una de ellas se cae, por lo menos Hay otras que la sostienen. Exacto, algo más de estabilidad. Ok. Y ya, estabas entonces en este proceso, tuviste un segundo trabajo, pero ya en ese segundo trabajo empezaste a hacer algo distinto. Sí, primero empecé a organizarme. Ya. Algo tan básico como saber cuánto gasto, cuánto gano, si me sobra o no me sobra. Ya. Antes era como algo desmedido. Imagínate pasar de ser universitario, donde no tienes nada, a tener un sueldo como profesional, uno se vuelve loco. Claro. Pero claro, una vez que ya viví esa experiencia, me empecé a ordenar, a programar ciertas cosas, lo importante del ahorro y otras cosas que vamos a conversar de. Sí, bien. Entonces empezaste a hacer eso. Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Bueno, luego de eso conocí a mi maravillosa esposa ¿Ya? y me tocó vivir la experiencia de la jubilación a través de mi suegra y de mi madre. Ya, Claro, no directamente, Ajá, ya, bien. pero obviamente tuve que estar involucrado y todo. Y me di cuenta de una realidad que muchos sabemos que va a pasar, pero a veces nos hacemos los locos, y es que la jubilación no nos va a alcanzar para poder siquiera subsistir más adelante. La jubilación no va a ser un motivo de júbilo. Justamente, no. Sí. Okay. Va a ser más un retiro y otras palabras que no voy a mencionar. Claro. Pero sí, es un momento duro. Y bueno, con mi esposa decidimos hacer algo ahora ya, que es por qué le pongo eso al nombre del libro. Empezar hoy joven. Nosotros teníamos 29 años cuando nos dimos cuenta de esto y dijimos, tenemos que hacer algo hoy, porque en un futuro nadie nos va a cuidar. Y ahí fue cuando llegamos a todo el tema de la libertad financiera, qué es, cómo obtenerla y lo beneficioso que es esto. Ok, ¿y cómo descubrieron esto? Primero que todo, leyendo, educándonos correctamente. Ya. El tema de las finanzas es algo que nadie te enseña, no te enseñan ni en los colegios ni en las universidades. Hay hasta contadores que tienen problemas de dinero, entonces empezamos a educarnos a través, primero que todo, de los libros. Y ese fue el principal motivo que a mí me llevó a escribir un libro. Ya. Porque gracias a un libro yo aprendí todo lo que hoy sé, y también mi misión es contribuir, retribuir un poco a las demás personas que puedan estar interesadas. ¿Ese libro que tú leíste era cuál? El primero de todos y el más popular es El Padre Rico, Padre Pobre. Okay. Pero luego empecé, todos los libros de Robert Kiyosaki, uno muy especial que se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Sí. También El Piense y Hágase Rico De Napoleon Hill. de Napoleon Hill, claro, que son libros que a lo mejor uno puede pensar que son de dinero y de cosas muy técnicas, pero no, todo lo contrario. Ahí me di cuenta de que el dinero no es un tema de cantidad, sino más bien un tema de mental y de las emociones y sensaciones que el dinero nos entrega. Okay, vamos a hablar de eso en unos minutos más. Ya, y empezaste a hacer esto, a leer mucho, a empezar a aplicar lo que leías a tu propia vida. Además lo hicieron juntos como proyecto de pareja, lo que me parece muy potente, porque si uno lo está haciendo y el otro no es más difícil. Claro, sí. Entonces, qué bonito que tuvieran ese proyecto conjunto. Ya, pero en algún minuto llegaste al coaching. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, dentro de todo lo que hablaban estos mentores y estas personas, era el tema de la contribución. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho, que es: impacta millones y te llenarás de millones. Entonces, junto a mi señora empezamos un nuevo proyecto que tiene que ver con un centro médico, que no viene al caso, pero para poder adquirir motivación y esas cosas, fuimos a un seminario de Anthony Robbins. Nosotros lo conocimos a él a través de un documental de Netflix que se llama I Am Not Your Guru, yo no soy tu gurú. Sí. Y ahí nos dimos cuenta de estos talleres excepcionales, y aquí tengo el manual de este taller. Y fue una experiencia, pero increíble. Préstame un segundo. Sí.
Bueno, este es uno que yo también tuve la suerte de asistir. Ujú. Este se hace varias veces en el año, no hace publicidad, pero Así es. yo creo que lo más importante es el título. En inglés, Unleash the Power Within, que en español significa libera tu poder interior. Exacto. Y eso es súper potente, como dice ahí, descubre el poder que hay en ti. Donde lo Así imposible se hace posible. Así es. Y esa era lo que nosotros necesitábamos para conseguir todos estos nuevos proyectos y mantenernos en este camino. Ok, solo para, y ahí estamos viendo imágenes para aquellos que están siguiéndonos en video streaming de ti en el evento allá justo, y me imagino que ella es tu señora. Así es, Ya, justamente. no estamos con problemas, no, No, nada, ya, no. listo, es tu señora. Listo. Sí. Bien. Y bueno, yo, como dije, también tuve la oportunidad de asistir. Y una de las cosas potentes que ocurre en ese. No es taller, es como. No sé, ese encuentro. Ese encuentro, sí. La primera noche es que caminas sobre brasas ardientes. Así y no es. te quemas. No, para nada. Y es aproximadamente 2-3 metros de brasas ardientes sobre las que camina. No es que pises 2-3 y ya estás al otro lado. No. Ok. Entonces, uno se dice, si yo pude hacer esto sin quemarme, además que lo que uno pensaría que va a ocurrir, Ujú. ¿qué más puedo hacer? Exacto, luego de caminar esos metros sobre brasas calientes y sentir ese calor, pero no quemarse, claro, uno dice, si yo puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Y yo fui en busca a ese seminario en busca de una respuesta. De esa respuesta era, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Ok. Mi esposa la tenía súper claro, pero yo necesitaba esa respuesta y ahí fue donde la encontré y la respuesta fue el coaching. Porque Ya. ese evento es un evento de coaching masivo vivencial. Sí, sí. Y ahí supe lo que era el coaching, supe las herramientas que se aplicaban en ese momento a mí. Y luego de salir yo dije, esto es lo que yo quiero. Este es el impacto que yo quiero generar en las personas y esto es a lo que me quiero dedicar porque lo encontré sensacional. Ya. Y justo saliendo de ahí me llega una publicación, como tú sabes, la vida es causalidad, las Sí. cosas ocurren porque uno las busca indirectamente y me llegó una invitación a certificarse como coach Sí. de vida y liderazgo en ILC Academy. Ujú. Y así fue como llegué al coaching. Y así llegaste al coaching y obviamente con lo que estabas haciendo es ligar eso al coaching financiero, era solo un paso más. Así es. Y en ese sentido, todos en algún momento, a propósito de la causalidad y no la casualidad, Así es. nos encontramos con alguien que de alguna manera nos hace pensar en algo distinto. Un maestro. El maestro puede ser una persona, el maestro puede ser una situación, una circunstancia en tu vida. Una circunstancia que primero puede parecer un gran problema, pero que en realidad es una gran oportunidad de aprendizaje. Y en la medida que nosotros lo abordamos como un desafío, como una posibilidad de aprendizaje, obviamente que nos cambia la vida. Correcto. Y ese evento para ti fue este evento con Tony Robbins primero y posteriormente tu certificación como coach, Así es. muy reciente por lo demás. Sí. Y por lo tanto te empiezas a proyectar hacia el mundo del coaching financiero. A la vuelta de esta pausa cortita, vamos a conversar entonces sobre qué es esto del coaching financiero. Excelente. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360.